Hoy vamos a desglosar todo lo que hay sobre el Dream Survival Multiplayer, básicamente el servidor del mayor y mejor youtuber de Minecraft de la actualidad. Una trama sobre uno de los mayores eventos de independencia en la historia del cine relacionada con la Gran Guerra, llena de batallas, jugador contra jugador y sangre. Ponte cómodo y vamos allá. Antes de que empecemos, me gustaría aclarar que gran parte de la información presente en este video proviene de la página Dream Survival Multiplayer Fandom, además de los videos de Iván MC Gaming. Y entonces, con los créditos debidamente distribuidos, podemos comenzar la aventura. Muchos desconocen el Dream Survival Multiplayer, pero es un concepto simple. Dream Survival Multiplayer es un servidor de Minecraft similar a un sistema de rol de mesa, aunque esa no era la idea inicial. Cuando salió la actualización del Nether en la 1.16, él se unió a su amigo Jorge, también youtuber, para explorar el mundo. Lo había creado solo por diversión y en las primeras transmisiones en vivo de la aventura, ellos no interpretaban ningún papel. Dos buenos amigos exploraban el mundo como en un survival normal. ¿Cuál es la esencia de Minecraft de Ujimato hoy? La diferencia que hizo tan famoso al Dream Survival Multiplayer fue que, después de un tiempo, empezaron a escribir el guión de una historia medieval que se desarrollaría en el servidor. Aunque hay elementos importantes planeados, no todas las frases de los youtubers son actuadas, lo cual es positivo. The Walking Crafty fue una serie brasileña conocida que siguió el mismo esquema, con actuaciones reales y eventos como el secuestro de Resende. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son ustedes? Eres el director. Sí. Buenos tiempos, ¿verdad? La diferencia es que el Dream Survival Multiplayer llegó a niveles inimaginables. Varios artistas animaron escenas o cortos que parecen películas de gran presupuesto, como Sadist, con más de 12 millones de visualizaciones. Para tanta visibilidad se espera una buena historia. Realmente lo es. ¿De qué trata el Dream Survival Multiplayer? A partir de ahora voy a narrar la trama central de la historia, abordando brevemente todos los puntos principales de la historia. Tampoco se podrá explicar quiénes son todos los personajes de la historia, ya que son más de 100. En general, sin embargo, todos son youtubers o streamers y amigos de Dream. Y eso fuera del servidor, porque ahí solo hay enemistad. El primer juicio fue uno de los eventos que desató la rivalidad entre varios miembros del servidor, y eso sucedió después de algunos días desde que el simple servidor había sido abierto para más jugadores. El caso de la muerte del caballo Joffrey. Durante una de las primeras transmisiones del Survival Multiplayer el 14 de mayo de 2020, George robó el caballo de Sapnap y empezó a cabalgar con él por la casa de la comunidad. Molesto, Sapnap fue tras George y empezó a golpearlo. Sin embargo, eso resultó en que Sapnap terminara matando a su propio caballo. Dream y Bad Boy Hello, molestos por la situación, optaron por la vía legal en el primer juicio del servidor. En el evento estuvieron Sapnap, George, Dream, Bad Boy Hello y Callahan. Sapnap comenzó argumentando por qué él era inocente. Alegó que George robó el caballo y que su muerte fue un accidente causado por las acciones de George. George dijo que no fue su culpa, ya que Sapnap actuó imprudentemente al intentar rescatar al caballo. George fue condenado a muerte por lava tras robar a Joffrey. Cabe recordar que Sapnap y Callahan también fueron asesinados debido a las travesuras que ocurrieron durante el caso. Esto puede no parecer relevante, pero se considera un hito histórico en la historia del servidor, ya que fue responsable de las primeras señales de rivalidad entre los miembros. Desde entonces, todo empeoró. Uno de los miembros más importantes para el desarrollo en la historia fue el youtuber Punk, introducido junto con Bad Boy Halo. Él tenía una costumbre muy singular de poner trampas en las construcciones y casas de sus amigos. Tuvo aún más ganas de hacer eso cuando George quemó su árbol gigante que le tomó mucho tiempo construir. Todos esos elementos, aunque parecían inofensivos, provocarían la Primera Guerra. Sin embargo, el jugador más importante para la historia fue incluido Tommy. Él es tan importante que todos los eventos que ocurrieron antes de su entrada se llaman antes de Tommy. ¿Y por qué tanta relevancia? Simple, él llegó para esparcir el caos puro y absoluto, eso era todo lo que quería. Tommy se encargó de dividir el servidor hasta que le resultara interesante. Fue invitado el 4 de julio y ese mismo día causó problemas, molestando a todos. Mató a Jorge repetidas veces y robó mucho. 2 días después ocurrió la primera gran guerra en el servidor. Tommy construyó su casa en una colina muy cerca del gran árbol de Punk que ya había sido reconstruido.
Tan molesto como era, Tommy pronto inició conflictos territoriales. Eso llevó al asesinato de Tommy por Punk y a la revuelta de Sapnap, ya que había puesto trampas en su casa. Así, Sapnap quemó el gran árbol por segunda vez. Como venganza, Punk quemó toda la casa de su amigo sin pensarlo 2 veces, lo cual fue demasiado lejos. Sapnap y Tommy se aliaron para terminar el conflicto y formaron el primer grupo. Ellos iniciaron un serio conflicto contra Punk y en medio de la batalla, el creador del servidor Dream apareció. Molesto por el rumbo de su servidor, decidió involucrarse y Sapnap lo asesinó. La muerte de Dream impactó a todos los miembros. En pocas horas, todos se involucraron en el conflicto. Seleccionando bandos y luchando, Sapnap y Tommy eliminaban a todos hasta que algo ocurrió. Algo que cambió para siempre la trayectoria del servidor. Dream robó los discos de música de Tommy. Pasé horas recolectando esos objetos y no dejaría que ese tiempo se desperdiciara. Ya que Tommy y Sapnap ahora eran aliados, idearon un plan para recuperar los discos. Tommy iba a distraer, mientras tanto, Sapnap buscaría los tesoros en el servidor. Él halló un disco y perseguido por Dream lo lanzó a Tommy, quien lo ocultó en una barranca y fingió dejarlo en otro sitio, totalmente diferente. Para distraer a Dream, los dos aliados idearon un plan mientras mantenían al oponente ocupado. Sabían que Dream tenía el segundo disco, así que debían matarlo. Por eso llamaron a Tubo, escudero de Tommy, para ayudar. El plan era rodear a Dream y atacarlo con hachazos. Sapnap y Tommy murieron. Desde el inicio llevaron camas a la barranca, donde Dream seguía buscando el disco perdido. Después empezaron a tirar varias gravas encima del enemigo y a rodearlo. Dream, por tener un equipo mucho mejor, mató a Tommy y Sapnap, dejando todo en manos de Tubo. Con gran fuerza de voluntad, el novato mató al más poderoso del servidor y recuperó el disco. Así comenzó el mayor conflicto del servidor y quizá de Minecraft. Desde entonces, varios grupos luchan por los dos discos, que simbolizan poder y cambian de dueño constantemente. Un día tras la victoria de Tommy sobre Dream, todo cambiaría. Inició sesión en su servidor favorito y vio que Dream, obsesionado con los discos, había destruido todas las tierras cerca de su base. El hombre verde los encontró. Lo hizo porque Tommy escondió los discos cerca de su base. Dejó el sonido del juego encendido y se filtró en su transmisión en vivo. Eso permitió que Dream, siendo jugador, supiera dónde estaban los discos y así ganara. Los conflictos continuaron. Dream mató varias veces a Tommy y Tubo mientras planeaban cómo recuperar los discos. Dream entonces sugirió un intercambio: el peto de Netherita de Tommy, su objeto más valioso, a cambio de su tesoro robado. Para complicar la decisión, Dream provocó a sus rivales e inició una batalla de torres. Él puso los discos a sonar y empezó a moverla hacia arriba, mientras Tubo y Tommy también subían para alcanzarla. Después de mucho esfuerzo, todo eso fue en vano. No lo lograron y aceptaron el trato, pero aún tenían una última estrategia. Cuando Dream y Tommy soltaron los discos y el peto, Tubo los tomó y se desconectó. Mientras su enemigo se distraía, Tommy recuperó el peto y se desconectó. Tras varios intentos fallidos, ganaron. O eso era lo que ellos pensaban. Pronto se reveló la información de que los discos que Dream entregó eran falsos. El mejor jugador de la actualidad no se dejaría engañar tan fácilmente como era de esperarse. Al día siguiente, Tommy y Tubo tenían un plan. Pensaban que los discos reales estarían en la base subterránea de Dream, pero no sabían dónde estaba. Usaron un bug de rayos X para ver a través de las paredes y hallar la base. El plan funcionó muy bien. En unos segundos, ellos estaban en la casa de Dream y la felicidad no duró. Los discos no estaban ahí y no encontraron otra alternativa más que aceptar el trato sin mentiras ni planes esta vez. Y eso fue lo que pasó. Ellos recuperaron sus discos. Sin embargo, Tommy se dio cuenta de algo. Ellos ya habían tenido los discos antes, pero no sirvió de nada. Los trofeos no estarían seguros en ningún lugar del mapa, excepto en un cofre de Ender. Negociaron con otros jugadores por varillas de Blaze y perlas de Ender, pero Dream descubrió el plan. Al saber que perdería el control si ellos triunfaban, decidió atacarlos sin piedad. Tommy sabía que para conseguir obsidiana, mientras Dream lo perseguía, debía destruir el portal comunitario del Nether. Él partió a su misión. Tras muchos apuros y casi morir, logró encerrar y proteger sus discos, que de una vez por todas habían ganado la guerra juntos como los buenos amigos que siempre fueron, y la paz reinó durante 2 semanas.
Los conflictos parecían haber acabado, pero pronto surgió un nuevo jugador, un contador de historias, maestro de palabras, que como Tommy cambiaría el rumbo del servidor. Damas y caballeros, tengo el placer de presentarles a Wilbur Soot. Wilbur es un visionario y ya era muy conocido en la escena de Minecraft por haber implementado varias ideas innovadoras. Y de hecho, esa es su principal diferencia, la creatividad. En cuanto entró, Wilbur fue a ver a su compañero principal, Tommy, ganador de la Primera Guerra. Montaron una operación para convencer a los jugadores de donar sus varas de Blaze con promesas y acuerdos. Usarían las varas en una camioneta para crear pociones, lo que era un crimen en la ciudad. Cualquier parecido con Breaking Bad es coincidencia. Es bueno recordar que las pociones serían una mercancía muy valorada y les garantizarían recursos, ya que la dupla era pionera en la producción. Además tendrían el monopolio de pociones, pues nadie podría competir con su infraestructura. También tenían planes de defraudar las distribuciones y de incumplir las promesas después de que alcanzaran la cima. En resumen, eran dos estafadores con una idea brillante. El plan se realizó y Tubo fue el primero en donar su vara, confiando en Tommy. Así, la pareja tomó todas las varas. Muchos estuvieron de acuerdo, excepto Sapnap, quien descubrió los planes de Wilbur y Tommy y se negó a ayudar. Además, robó las varas de Tubo para él. Sapnap siguió a Tommy y Wilbur hasta la camioneta, el centro de producción, y descubrió sus planes. Sin salida, Wilbur pensó en algo para incriminar a Sapnap. Sin embargo, él descubrió su plan y amenazó con arrestar a la pareja. En una fuerte discusión, le quitó la vida a Tommy, sumando otra muerte a su larga lista. Y Tubo, al darse cuenta de que había sido engañado, se puso del lado de Sapnap y se separó de su antiguo y fiel compañero. Pero Wilbur y Tommy no estaban solos. Fondi, otro jugador del servidor, decidió unirse al grupo. Pero el trío estaba completamente desarmado y siendo confrontado directamente por Sapnap y Tubo, quienes tenían bastante equipo. Sin salida, huyeron dentro de la camioneta. Pero los problemas no terminaron ahí, solo empeoraron. Punky, que tenía asuntos pendientes con Tommy, relacionados básicamente con fraudes, vino a ajustar cuentas junto con su amigo Purpody. El trío estaba completamente acorralado y sin salida. Tenían que pensar en un plan, y de preferencia rápido. Wilbur distrajo a Punky y Purpody mientras Tommy escapaba por un agujero en la camioneta hacia una cueva. Ambos lo notaron y lo persiguieron. Luego, Wilbur discutió con Tubo y Aaron, otro guardia. Para ganar tiempo, él cerró sesión en el servidor sabiendo que los dos esperarían a que regresara. Punky y Purpody alcanzaron a Tubo y él tuvo que rendirse. Fundi, que seguía en la camioneta, se rindió y Tubo lo escoltó a la prisión. Ahora, el único obstáculo para Wilbur era Eret, el otro guardia que todavía lo esperaba en la camioneta. Al final, Eret traicionó a sus amigos y se unió a los tramposos. Idearon un plan para rescatar a Fundi, aún escoltado. Como nadie sabía que Eret había traicionado a los guardias, él pediría a Tubo escoltar a Fundi hasta la prisión y así poder rescatarlo. Y parecía fácil, y de hecho lo habría sido si Purpody no hubiera escuchado todo y se lo hubiera comunicado de inmediato a SEPNEP. Y después ocurrió una serie de inconvenientes, entre ellos pociones de invisibilidad, Punky atrayendo a los guardias y, siendo sinceros, qué mala elección, ¿no? Tubo volvió al lado oscuro y todos los prisioneros escaparon, formando una alianza mayor. Wilbur, Tubo, Tommy, Eret y Fundi confrontarían a Dream cuando tuvieran suficiente poder. Ese poder solo llegaría con una revolución. El quinteto ya no estaba compuesto por negociantes tramposos, ahora estaba formado por ciudadanos revolucionarios que fundaron una nueva nación. La Manburg fue el reino que crearon para diferenciarse del servidor e iniciar sus planes. Levantaron muros alrededor de la van y fijaron una regla clave. En Lemanburg, cualquier ciudadano podía hacer pociones sin ser arrestado. A diferencia de los 5, los revolucionarios ya no tolerarían la tiranía de Dream y la violencia de Sapnap, los 5 nombres que marcaron la historia de Dream y quedaron unidos para siempre. Estos estaban decididos y nada los detenía. Al saber de la revolución, Dream intentó convencer a Tommy de traicionar su nuevo reino. El hombre más poderoso del servidor no aceptaría perderlo. Mientras construían Lemanburg, Tommy notó un incendio en el bosque cercano. Él vio a Itzalisa, otra de las jugadoras que estaba del lado de Dream, cometiendo el crimen. Mientras la perseguían, ella se desconectó y ellos hicieron un pozo de observación para su regreso.
Wilbur le pidió a Tommy dejar las armas y usar solo palabras, ya que no quería que el Manburg fuera el reino violento que juró destruir. Cuando Itzalisa regresó, Tommy la mató de todos modos, ignorando la orden de Wilbur, y furioso, Wilbur expulsó a Tommy temporalmente del nuevo reino. Algo sucedió. Tommy descubrió que Sapnap y Dream tenían a Tubo como rehén. Si había un momento para recuperar la confianza de sus amigos, era este. Se preparó y fue al rescate, pero también lo capturaron. Un poco inútil, pero lo intentó. Dream y Sapnap ejecutaron sin piedad a sus enemigos desarmados. Cuando Wilbur se enteró, decidió que era la gota que derramó el vaso. La revolución ocurriría entonces, ya no tolerarían la opresión. Así crearon la Declaración de Independencia, un texto escrito para denunciar todas las atrocidades que la tiranía de Dream había cometido y declarar la libertad de L'Manburg como nación. En respuesta, Dream redactó la declaración de guerra. Era ahora o nunca el día de la segunda gran guerra del Dream Survival Multiplayer entre Dream y sus aliados y el pueblo revolucionario del L'Manburg. Ese día había llegado, y independientemente del resultado, algo ya estaba más que claro para todos en el servidor. Habría cambios y habría sangre, mucha sangre. Y lo que sigue, amigos, es el 4 de agosto, día de la independencia. Dream había exigido el día anterior que se colocaran banderas blancas en las puertas de L'Manburg. El reino de los revolucionarios o declararía la guerra, pero el valiente grupo que desafió la tiranía de Dream ya planeaba la guerra. Nada de eso sorprendería, no estaban preparados ni cerca, tenían menos equipo, gente y territorio. Dependieron de la buena voluntad del destino para ayudar a quienes tenían razón, y así sucedió. En la mañana de ese día, ninguna bandera apareció en los muros y la guerra por la independencia había comenzado. Taubo, Wilbur, Tommy, Eret y Fondy se reencontraron en la camioneta donde inició todo, en el centro de los muros. Dream y su ejército ya habían escalado las paredes y solo observaban a los revolucionarios planear. Wilbur, líder de L'Manburg, destacó la importancia del factor sorpresa. No tenían ninguna condición de enfrentar a Dream y su gente en un enfrentamiento directo. Mientras discutían qué hacer, los enemigos se dividieron por los muros del Manburg y los rodearon. El tiempo se agotaba y eso preocupaba, pero Wilbur no quería dejar sus orígenes pacíficos. Así, intentó resolver los conflictos con el equipo rival hablando, pero no funcionó. Y ahora que el enfrentamiento había terminado, había sido sellado oficialmente. Dream y el resto de los soldados se reunían en su base, que sería el campo de batalla, ya que el Manburg no era muy grande y la gente del Manburg, sin embargo, se dividió. Wilbur dijo a su equipo que era mejor observar el combate desde arriba, y así Tommy lideró oficialmente a los guerreros durante el conflicto. Fueron al destino final, sabiendo que quizás sería su último día de paz en el servidor. Desde entonces, los enfrentamientos siguieron por mucho tiempo. Nada sería igual. La batalla empezó. Sapnap, George y Punz tomaron una posición ventajosa en una torre de observación, mientras que Tommy, Taubo, Fundy y Eret permanecieron en el suelo. Ellos esperaron hasta que se hiciera el primer ataque. Tardó, pero sucedió. Dream disparó, pero su flecha pasó muy lejos del objetivo. Todos creían que él falló, pero no fue así. Su arco estaba encantado y una flecha encendió la trinitro tolueno que él había puesto, causando una explosión que debilitó a los guerreros del Manburg. Tuvieron que reunirse y ocultarse, hasta Wilbur. Idearon varios planes para destruir al ejército enemigo que seguía disparándoles, pero ninguno funcionaba. Cuando Fondy pensó en algo realmente inteligente, el grupo notó algo. En realidad, no notaron nada. Ya no había más flechas golpeando las paredes donde estaban escondidos. Miraron hacia la torre, pero no encontraron a nadie. A lo lejos, vieron a Dream y sus aliados corriendo hacia la torre de Punk, una estructura enorme al lado de otra torre muy alta. Un escenario perfecto para la guerra, pero el ejército de Dream no subió la torre. Intentaron derribar a los enemigos mientras ellos, en cambio, subían. La gente del Manburg escaló sin caer y, desde la cima de la torre, tenía una visión perfecta de los oponentes, pero había más. Las flechas de Dream, Sapnap, George y Punz no los alcanzaban porque estaban muy alto. Al ver la derrota, Dream ordenó huir a su gente. Así la revolución de L'Manburg obtuvo una gran victoria. Eret convocó a todos de vuelta a la ciudad. Él contó que excavó un pasadizo bajo la camioneta, como una sala de control final con una sorpresa. Todos lo siguieron curiosos y hallaron una sala oscura con un solo botón en el piso. Tommy no pudo contener su curiosidad y lo presionó. Toda la sala se llenó de fuego cuando Dream entró por arriba y ejecutó completamente a todos los miembros del Manburg, con excepción de uno. Así es, Eret había traicionado la revolución. Todo el equipo de Wilbur, Taubo, Fondy y Tommy fue robado.
Se reunieron en la camioneta, donde todo empezó para idear un plan. Mientras más pensaban, más claro se volvía. No tenían nada. Tendrían que seguir los principios originales, ganar con palabras. Wilbur intentó negociar solo con Dream, pero no funcionó. Determinó que si el Manburg no se rendía y colgaba banderas blancas, haría explotar el reino. Wilbur creyó que era un farol y acompañó al dictador hasta su casa y la camioneta, pero al final no lo era. Dream detonó una trinitrotolueno que encendió otra, y así sucesivamente en un último acto violento. Y en un instante, Le Manburg desapareció. Wilbur y Tommy, sin esperanzas, fueron a negociar la rendición, pero antes de finalizar, Tommy hizo una última propuesta. Un último enfrentamiento entre él y Dream decidiría el futuro del servidor, y para sorpresa de todos, Dream aceptó. Si Tommy ganaba, Le Manburg tendría su independencia, y si perdía, no solo perderían la libertad, sino que tendrían que ceder ante su peor enemigo, uno de los discos de la Primera Guerra, y las reglas eran simples. Ambos tendrían medio corazón, con un arco y flecha darían 10 pasos, se voltearían y dispararían al estilo viejo oeste. Así fue. En un último acto de esperanza, tras 10 pasos, Tommy disparó y falló. Dream, en cambio, nunca erró un tiro. El disparo fue certero y de nuevo, en un instante, el Manburg perdió toda esperanza. Fue una derrota total. Tommy perdió un disco que tardó días en conseguir y su sueño de libertad parecía perdido. ¿O aún existía? En un giro inesperado, Tommy ofrece sus 2 discos a cambio de la independencia, motivo de la Primera Guerra y su única victoria. Él la deja por un bien mayor y acepta. Así, en un final feliz, el Manburg quedó libre. La paz duró un tiempo tras la proclamación de Wilbur como presidente del nuevo reino. En septiembre de ese año comenzaba la primera elección anual del Manburg. Así inició una disputa por el poder del Manburg, aunque no de forma convencional. Nadie en este servidor es normal, todos están trastornados, desde contrabando de pociones hasta sabotajes. Él pensó en cómo asegurarse totalmente la victoria, siendo el único candidato. No, esto no es una broma. Wilbur quería abrir una elección en la que solo él participaría. Por eso, él estaba decidido a no avisar sobre la elección hasta el día en que sucediera, y así solo él se inscribiría y ganaría por votos unánimes. Y Wilbur le contó su plan a Tommy, su escudero más fiel, y organizó todo el evento. Cuando digo que nada sale bien al primer intento, lo digo en serio, solo hubo una excepción en contar la idea. Quackity, aunque era nuevo, creó una de las personalidades más fuertes del servidor, la búsqueda del poder. Él quería el control de todo en cualquier oportunidad que tuviera. Tommy y Wilbur eligieron a la peor persona para contar sus planes. Y cuando escuchó sobre la historia, Quackity anunció su candidatura justo frente a sus nuevos oponentes. Atrevido, ¿no? Llamó a su partido Así que somos gamers, así es, SWAG. Después de sentir la presión, Wilbur decidió que necesitaba un buen nombre para competir con Quackity. Políticos del Gaming fue el que eligió. POG. Sí, esto mejora cada vez más. Luego SWAG y POG comenzaron a ganar votos entre los jugadores del servidor. Tommy y Wilbur notaron que Quackity elegía a los más influyentes y comenzaron a difundir noticias falsas sobre su rival para debilitarlo. SWAG, cuando escuchó sobre las noticias falsas, Quackity se indignó y propuso un debate inmediato. Y así fue como sucedió. La primera fase del debate comenzó. Quackity contra Wilbur. Quackity comenzó afirmando que el Manburg, cuando era administrada por Wilbur, impedía que varias personas entraran al reino, incluido el propio Quackity, lo cual era cierto. Dijo que si era elegido cambiaría eso y las puertas del Manburg siempre estarían abiertas. Wilbur respondió afirmando que el pueblo original del Manburg había sido perseguido desde el inicio del servidor. Por eso no permitían que cualquiera entrara en su territorio sagrado y el debate siguió. Por miedo a perder, Tommy sobornó a Carl, quien dirigía el debate, para ayudar a su partido, POG. Sus planes fueron descubiertos y se desató el caos. Tras varios asesinatos, el debate siguió con Tubbo como coordinador y Tommy y George, aliado de Quackity, como oponentes. Era POG versus SWAG de nuevo. El debate ahora era sobre el conflicto. George dijo que al principio de Dream Survival Multiplayer todo era tranquilo hasta que Tommy llegó a molestar, lo cual era cierto. Pero claro que eso era bastante hipócrita, ya que George y Dream fueron los responsables de iniciar y prolongar ambas guerras. En el servidor, Tommy dijo todo eso. Tras más caos, Wilbur y Tommy decidieron que ya era suficiente y no seguirían el debate. Con la esperanza de que el pueblo no eligiera a las personas que oprimieron Le Manburg, comenzaron las elecciones. Todo iba según lo planeado, con algunas revueltas y peleas, pero nada inusual en el Dream Survival Multiplayer.
hasta que algo sucedió. Un hombre apareció, Gislat, un comediante que ya había aparecido antes en el servidor. Subió al podio y comenzó un discurso bastante anarquista, influenciando a las personas a ser sus propios presidentes. Luego, irónicamente, fundó el partido Hashlat 2020. Claro, algo egocéntrico. Wilbur no quería aceptar un nuevo partido el día de las elecciones. No tuvo opción porque los jugadores se rebelaron, así que se postuló otro partido. Acre hizo un trato secreto con Shlatt. Si POG ganaba, unirían los votos de Swag y J-Shlatt 2020 formando un partido nuevo con J-Shlatt de presidente y Quackity de vicepresidente. Y J-Shlatt aceptó y la votación fue iniciada en Twitter. Más de 200.000 personas ya habían votado al día siguiente y Wilbur empezó a leer los resultados frente a todos. En cuarto lugar, con 9% de los votos Coconut 2020 del partido Founding, que ni mencioné porque no hizo diferencia. Pareció un cabo Daciolo en 2018 con respeto. En tercer lugar, Slat 2020 con 16% de los votos. En segundo lugar, Swag con 30% de los votos. Y en primerísimo lugar, POG con 45% de los votos. Como mencioné antes, el acuerdo seguía vigente. Los votos de Slat y Swag sumaban 46%, solo 1% más que POG. Y así, con menos de 24 horas en el servidor, J-Shlatt era el nuevo presidente del Manburg, y su primer discurso fue catastrófico. Su primer acto como presidente fue expulsar a Tommy y Wilbur del Manburg, exactamente. Los amigos pasaron de líderes a enemigos del reino en segundos. Huyeron por un túnel subterráneo y construyeron un refugio a unos cientos de metros de la civilización. Tuvieron que empezar desde cero mientras lloraban mucho en la ducha. Por su exilio, Slat anunció otro discurso. La siguiente medida fue aún más amenazante: destruir los muros que defendieron el reino desde el principio. Tommy y Wilbur se reunieron en una colina cercana para ver cómo su propio reino caía ante sus ojos. Allí decidieron que debían actuar, pero no solos, nunca solos. Tommy tenía un viejo amigo, pero no uno cualquiera. Lejos de eso, ese amigo y Dream eran famosos como los mejores jugadores de Minecraft, conocidos por ganar un 3 contra 21 y vencer a Dream en una batalla mortal. Me complace presentar a un nuevo miembro que revolucionará el Dream Survival Multiplayer, Technoblade. Wilbur y Tommy construyeron una base secreta en una barranca y Tubo, ex miembro del Manburg, se unió como espía. Se creó Poctopia, un nuevo reino, para contrarrestar la opresión en el Manburg, que ahora ni siquiera se llamaba así. Shlatt quemó la bandera y renombró el reino como Manburg, eliminando todo rastro de Tommy y Wilbur. El pueblo de Manburg ya temía su gobierno dictatorial y mientras Poctopia amenazaba a J-Shlatt con letreros en el reino, la gente comenzó a apoyar la revolución. Por temor a perder a más personas, J-Shlatt organizó un festival para celebrar sus logros. Al expandir las fronteras de la antigua Manburg, se construyó un pasaje secreto subterráneo de Poctopia a Manburg. Technoblade, Tommy, Wilbur y Tubo coincidieron. El festival era ideal para el ataque final, pero Wilbur ya estaba corrompido. Tras ver cómo su antiguo reino se volvió en su contra y las murallas cayeron, además de su propio exilio, ya no quería salvar Manburg, quería destruirla, y si no era suya, no sería de nadie. Y así, se unió al enemigo que temía la expansión acelerada de Manburg. Se unió a Dream y él proporcionó toda la trinitrotolueno y redstone necesaria. Era ahora o nunca. En el festival, al ver a sus amigos felices, Wilbur vaciló, llamó a Tubo para hablar y dejó el destino de Manburg en sus manos. Si él terminaba el discurso con que comience el festival, Wilbur activaría todas las trinitrotolueno bajo Manburg, así lo dijo. Pero antes de que pudiera salir del escenario para no ser atrapado por la explosión, fue aprisionado por J-Shlatt y Quackity, y entonces ocurrió un giro inesperado. Dije que esta serie era como Game of Thrones, nunca fue un festival, era una ejecución. Shlatt sabía del espionaje de Tubo y ordenó a Technoblade rebelarse y matarlo. Así lo hizo, causando la indignación general y especialmente de Wilbur y Tommy Nick. Una ciudadana de Manburg criticó a J-Shlatt y él decidió que también fuera ejecutada. Pero Wilbur apareció para intervenir y mientras cenaba, J-Shlatt con su argumento, Nick logró escapar y reunirse con Tommy, Tubo, Wilbur y Technoblade en Pactopia. Tras varias discusiones se calmaron y Wilbur hizo un trato con Technoblade. Si tuvieran la oportunidad de nuevo, los dos volarían Manburg sin pensarlo dos veces. El pueblo de Manburg estaba indignado por las acciones de J-Shlatt. Y así, uno por uno, todos fueron abandonando para unirse a Pactopia. Esto incluía a Quackity y también a Eret, quien ya había traicionado al Manburg antes.
Ahora, Schlatt solo contaba con Carl, lo cual no es mucho, frente a unas 15 personas. Schlatt, preocupado por su destino, se reunió con Dream, que aún no había tomado partido en la guerra. Así, le ofreció un libro secreto a cambio de su alianza. Dream aceptó por curiosidad e interés. Y ahora, con el hombre más poderoso del servidor a su lado, las cosas estaban equilibradas, pero no tanto. La guerra comenzó en la madrugada del día 16. Poctopia atacó varias veces al ejército de Manburg y Wilbur notó que al fin estaban ganando. Dream notó algo y antes de ser ejecutado pidió hablar a solas con Wilbur. Él señaló el hecho de que Schlatt ni siquiera apareció en la batalla y dijo que no tenía sentido luchar por alguien tan flojo. Y así se rindió por Manburg y, desde ahora, el Manburg otra vez. Ambos ejércitos rodearon la casa de Schlatt y antes de ser ejecutado, él se quitó la vida. Manburg volvió a ser libre. La mayoría de los miembros del servidor se reunieron como amigos para celebrar y elegir a un nuevo líder. Todos eligieron a Tubo, quien antes fue tratado injustamente y todo parecía muy feliz. Pero había un traidor, siempre lo hubo, desde el principio. Durante la celebración faltaba un miembro, Wilbur. Corrió a la cámara secreta que había construido tras una colina donde solo había un botón al centro. Se encontró con Filsa, su gran amigo. Al principio todo estaba tenso, pero menos que afuera. En un arrebato, Technoblade traicionó a su líder. Él dijo, ¿quieres ser un héroe, Tommy? Entonces muere como uno. Así huyó, ejecutando a Tommy sin que casi nadie supiera su paradero. Él se oponía firmemente a los gobiernos. Para él, Sledge no era el problema, sino los gobiernos. Durante la discusión, Wilbur dijo las palabras que significaron el fin del Manburg. Había un dicho, Filsa, nunca debió ser así, y presiona el botón. El Manburg vuela y como último deseo pide a Filsa que lo ejecute, quien cumple su petición. Todo había terminado. El Manburg, unida por última vez, quedó destruida y en caos. Las luchas fueron inútiles y las victorias falsas. Solo quedaban las ruinas de lo que fue un reino de libertad. En este escenario Tubo enfrenta conflictos y manipulaciones para reconstruir la ciudad. Sin duda, Dream Survival Multiplayer es mi serie favorita de todo YouTube. En fin, podemos continuar. En ese momento, la serie entraba en una etapa de calma, considerando que Sledge estaba fuera del juego porque había muerto. En el episodio anterior, Technoblade traicionó y huyó mientras Dream seguía desaparecido. Por ahora no queda nada más. Tubo recibió la misión de reconstruir la ciudad, pues había sacrificado mucho para llegar ahí, quedándole solo la confianza en su mejor amigo, Tommy. Algunas explosiones no serían suficientes para destruir todo el legado que habían construido. Al día siguiente, reunieron a los ciudadanos restantes y empezaron la reconstrucción. Así, en poco tiempo, el Manburg estaba de vuelta, más pacífica que nunca. Wilbur, aunque era lógico que reapareciera, no volvería porque el servidor usa un sistema canónico de 3 vidas. Eso significa que si un jugador pierde 3 vidas en un momento importante, se le considera muerto en el universo. Y la ejecución de Wilbur por parte de Filsa, un nuevo jugador, fue la última de sus muertes, así que estaba muerto de verdad. ¿Te imaginas un sistema canónico de vidas en la vida real? Aunque para Morena no, ya tiene 7. Dato importante, Tommy y Tubo solo tenían una vida canónica restante, considerando la traición de Albert, el duelo de Tommy con Dream y la ejecución de Tubo en el festival. Mientras Wilbur realmente no había desaparecido, él volvió, pero no de verdad. Ahora, Wilbur era un fantasma. Los fantasmas son personajes inocentes, no tienen ningún recuerdo malo y no entienden que las personas pueden ser malvadas. El fantasma Wilbur solo quería hacer más amigos y mejorar. Manburg, la ciudad donde él vivía, en una librería subterránea. Tommy, por su parte, no estaba bien. Él se unió a Rainbow, otro jugador, y quemaron la casa de George. Recientemente, varios jugadores reportaron incendios y robos en sus casas, todos con mensajes de Tommy. Todos estaban seguros de que él era el responsable. Dream fue al Manburg y rodeó la ciudad con un gran muro de obsidiana. Todos los jugadores entraron para entender qué estaba pasando. Mientras preguntaban, Dream solo pedía que hablaran con Tommy. Tommy negó haber participado en el incendio de la casa de George, así que tuvo que hablar con Dream. Dream advirtió que si Tommy no era castigado, seguiría construyendo muros y ocurrirían cosas peores. Era una amenaza. La paz, objetivo de Tubo, acabaría. Dream propuso que la ciudad exiliara a su creador. El presidente Tubo estaba dividido, traicionar a su pueblo o a su mejor amigo. Tras varios conflictos y una nueva pelea entre Tommy y Dream, la situación se volvió seria hasta que idearon algo.
Tubo reunió a la corte y Tommy pensó que en lugar de negar o aceptar el exilio, debían enfrentar a Dream. Ninguno de ellos tenía oportunidad, claro, pero alguien sí la tenía, alguien que ahora permanecía distante, en una casa en medio de la nieve. Ellos reclutarían a Technoblade. Tommy, Tabo, Quackity y Founding subieron a los muros para anunciar la decisión al hombre más poderoso del servidor. Tubo, en un giro inesperado y contrario a lo acordado, dijo que exiliarían a Tommy por el bien del Manburg. Todos en el muro se rebelaron, excepto, claro, el propio Dream, que estaba bastante contento con la decisión, y así, sin más, sin despedidas, Tabo exilió. Mientras Dream escoltaba a Tommy fuera de la ciudad, se les unió el fantasma de Wilbur, quien sería su único amigo. Es difícil cuando tu único amigo es el fantasma del terrorista que destruyó tu ciudad, pero era lo único que tenía. Los tres recorrieron desiertos, montañas, bloques y océanos hasta que Dream decidió que ya estaban lo bastante lejos. Ahí lo hizo dormir para marcar el punto de aparición, y después hizo que destruyera todos sus objetos y se fue dejando al fantasma y a Tommy solos. El fantasma de Wilbur le entregó a Tommy una brújula que, según él, siempre apuntaría hacia Tubo, donde quiera que estuviera. Los días pasaron y cada vez que avanzaba, Dream volvía al refugio y destruía sus objetos otra vez. Tommy empezó a dudar si Dream era tan malo, ya que además de Wilbur fantasma, solo él lo visitaba seguido. Extrañando a sus amigos, Tommy planeó una fiesta en la playa junto al fantasma. Él decoró, preparó todo y pidió a su amigo invitar a todos los ciudadanos del Manburg. Poco después de que empezó la fiesta, solo Dream había llegado, pero no podían haberlo olvidado, ¿verdad? Tommy sabía que sus amigos lo extrañaban, necesitaba que lo hicieran, pero nadie vino. Tommy empezó a sentirse amargado. Él pensaba que en el Manburg celebrarían su ausencia y que si Tabo fuera el exiliado, todos lo visitarían. Había perdido la esperanza en sus amigos. Ahora, los únicos que él consideraba eran Dream y el fantasma de Wilbur, pero el espíritu audaz de Tommy no se había silenciado. Aunque Dream destruía sus cosas cada semana, él lograba guardar algunas. Construyó un refugio subterráneo y reunió sus cosas, pero un día todo salió mal. Dream halló su refugio y afirmó que era su última oportunidad. Ahora estaría totalmente solo. Dream destruyó todo lo de Tommy, juró no visitarlo y le prohibió ir al Nether. Tommy estaba muy triste por perder a su último amigo. Ahora se sentía completamente solo. Pero ese tiempo fluyó de otra perspectiva. En Lemenburg, Tubo observó fríamente cómo exiliaban a su mejor amigo, pero claro que aún lo extrañaba. El fantasma de Wilbur trajo una brújula que, según él, siempre señalaría a Tommy. En Lemenburg ya extrañaban a su amigo y comenzaron rumores sobre una fiesta en la playa. Dream afirmó que ningún ciudadano de Lemenburg fue invitado por Tommy. Molesto y decepcionado, Tubo decidió desaparecer, pensando que Tommy estaba resentido con todos. Y entonces, mientras Tommy esperaba pacientemente a sus amigos, Tubo y todos los demás luchaban contra las ganas de visitar a su compañero. Dream era sin duda un hombre muy malo. Mientras esperaban que Tommy los extrañara en Lemenburg, Tubo, Quackity, Fauna y Humble fijaron nuevas prioridades. En ese momento, solo había dos amenazas para Lemenburg, Dream y Technoblade. Pero no querían derrotar a Dream todavía, ya que la relación entre ellos había sido muy pacífica desde que Tommy fue exiliado. Pero Technoblade era un problema, estaban seguros de que él planeaba un próximo ataque. Para encontrarlo, crearon el ejército Butcher, un grupo de carniceros porque Technoblade era un cerdo. Según rumores, solo Filza, su mejor amigo y quien ejecutó a Wilbur, sabía dónde estaba. Por coincidencia, Filza vivía en Lemenburg. Así que el ejército Butcher fue hasta la residencia para interrogar al chico. Ahí comenzaron a buscar pruebas sobre dónde estaba Technoblade. Tras unos segundos, Tabo halló una brújula que señalaba el refugio de Technoblade usada por Filza como guía. Sin embargo, ahora ese objeto sería usado para llevar al ejército directamente hasta la casa del anarquista. Desde el punto de vista de Technoblade, las cosas eran distintas. Huyó y con ayuda de Filza trasladó sus cosas a una cabaña aislada en la nieve. Y ahí él vivía pacíficamente, retirado de los métodos violentos, jurando nunca más lastimar a nadie de esa manera. Él solo quería paz, pero no la obtuvo. El cuarteto invadió su tierra y anunció que lo ejecutarían. Technoblade intentó explicar que había dejado los métodos violentos, pero fue inútil. Sin otra opción, atacó. No me malinterpreten, él pudo vencerlos fácilmente a los cuatro.
Ejecutó a Tubo y Founding ilesos, pero Quackity pensó que Carl era el caballo, amigo y escudero de Technoblade. Al darse cuenta de que la vida de su compañero estaba en sus manos, Technoblade se rindió y fue llevado al puerto de Lemenburg para ser ejecutado. Pero no lo arriesgó todo, claro que no, Technoblade no era tan tonto, guardó un tótem de la inmortalidad en su inventario. Fue encarcelado en una celda de vidrio con un yunque suspendido que lo ejecutaría al caer y en el centro de la ciudad. Mientras Tubo enumeraba los crímenes de Technoblade, ocurrió algo. Ponzi, amigo de Dream, se teletransportó entre la multitud y atacó a los ciudadanos. Quackity, desesperado, jaló la palanca y soltó el yunque. Entonces Technoblade usó el tótem y revivió. Saltó el yunque y huyó de la celda. Dream lo esperaba con su caballo y objetos, mostrando inusual generosidad. Technoblade tenía una armadura completa de hierro y un pico de netherita. Quackity, que no estaba satisfecho, apareció en el último momento usando una armadura de netherita y un hacha de diamante. En una pelea complicada, o tal vez no tanto, Technoblade ganó. Claro que ganó Technoblade. La leyenda jamás conocería la muerte en jugador contra jugador. Technoblade nunca muere. Y después de vencer a su antiguo compañero revolucionario, huyó con su caballo a casa. Al llegar, Tommy, así es, Tommy el exiliado, lo esperaba. Había encontrado su hogar después de vagar mucho tiempo sin rumbo. Tras una conversación extraña y divertida, Technoblade tuvo una idea. Dijo que sin el gobierno, Tommy podría arriesgarse y volver a ser amigo de Tubo. Luego sugirió que formaran un equipo para destruir el Manburg otra vez. Antes de obtener respuesta, Technoblade decidió mostrar algo. Tras una colina había una sala que contrariaba todos sus ideales pacíficos. En realidad, amigos, Technoblade nunca se llevó bien con la paz, ahora todo había terminado. En unos metros cuadrados, en las paredes, decenas de cabezas de esqueleto Wither, y no solo eso. Soul Sand, explosivos y equipo de Netherite, definitivamente no era pacífico. Y el próximo ataque, según él, debería ser el último. El Manburg tenía sus días contados otra vez. Y se viene la guerra más grande que este servidor haya visto. Esta vez, a su lado, tenía un garaje con un arsenal de guerra y con decenas de cabezas de Wither. La destrucción es casi segura, pero ¿cuál será el final de esta guerra? Ven y lo descubrirás. Para Tommy, eso significaba traicionar el solar, pero él estaba amargado. Y según Dream, todos lo habían abandonado y ya no le importaba. ¿Y qué hay de Technoblade, que incluso pensó en vivir en paz? Los ciudadanos del Manburg lo capturaron e intentaron matarlo. La violencia era el único idioma que ese mundo entendía y él lo dominaba. En el Manburg, el ejército carnicero estaba furioso. Notaron que Technoblade nunca habría escapado de la ejecución. Si no fuera por Dream, él atacó primero el reino y dio explosivos a Wilbur para destruir la ciudad. Dream exilió a Tommy, todo conducía a Dream, el verdadero enemigo. Tras esa conclusión, pensaron en un plan para asesinar a Dream, ya que atacarlo directamente no funcionaría. Tenían que ser inteligentes, así que pensaron. En la historia del servidor, solo una ejecución planeada funcionó, la de Tubo, que llegó hasta su muerte. Creían estar en un festival hasta que entendieron que ese era el propósito, organizar otro festival para ejecutar a Dream. Cuando menos lo esperaba, mientras Dream buscaba a su amigo exiliado que se había fugado. Supuso que estaba en la casa de Technoblade, que era el único lugar que realmente no controlaba, así que empezó por ahí. Por suerte, Technoblade mentía muy bien. Escondió a Tommy y distrajo a Dream con respuestas rápidas, el verdadero enemigo de Metaforando. Pero Dream seguía sospechando. Al día siguiente regresó a la cabaña, pero Technoblade no estaba. Solo Tommy y el fantasma de Wilbur debían encontrar cómo mentir. Aunque era la criatura más pura, lo intentó. Pero claro que alguien que no conoce la maldad no es un buen manipulador. Dream estaba convencido de que Tommy se escondía en la cabaña, pero decidió irse. Al día siguiente sería el festival Double Quackity. Humble y Founding estaban preocupados por sus planes, pero confiaban en ellos. Technoblade y Tommy se preparaban para regresar al Manburg y ver el Festival de las Sombras, ya que no tenían permiso de entrar. Cuando llegó la hora, todos estaban presentes excepto una persona. Dream carecía de sentido. Ningún miembro del ejército filtró el plan de ejecución. Butcher Dream probablemente solo se retrasó, ¿cierto? La respuesta llegó después. Con armadura de Netherite, Dream reconstruyó los muros de obsidiana que destruyó tras el exilio de Tommy. Preocupados, los ciudadanos se acercaron. Technoblade y Tommy también observaban usando pociones de invisibilidad. Dream empezó a hablar. Dijo que Tommy había destruido la casa de la comunidad, lo cual era mentira, y Dream acusó a Tommy.
era de lo más horrible que podía imaginar, así obligó al jugador invisible a revelarse y eso ocurrió. Él habló, revelando su presencia, y afirmó que todo era mentira, discutiendo con Tabo, su mejor amigo. Tras una fuerte discusión, él dijo, los discos son más importantes que tú. Siempre fue muy malvado, ¿verdad? Luego se arrepintió. Luego dijo que Tubo debía darle el disco a Dream para redimirse, y así lo hizo. Cuando sucedió, Dream explotó. Reveló que destruyó la casa de la comunidad y destruiría Le Man Work al día siguiente. Confesó que solo fingía amistad para obtener el último disco de la colección, ahora que lo tenía, nada más le importaba. También reveló cómo sabía del plan, Humble era un traidor. Desde el inicio criticó fuertemente a Tubo, llamándolo el presidente más idiota en la historia del servidor, por entregar lo único que protegía la ciudad al enemigo. Por último, se unió a Technoblade y dio solo una noche para que los ciudadanos se despidieran. El final estaba muy cerca, pero no estaban preparados para rendirse, dejando de lado todas las diferencias que tenían entre ellos. Usaron la noche para reunir recursos. Sin embargo, algunos no eligieron su bando. Muchos creían que Le Man debía aprender la lección, incluido Fundy, ex miembro del ejército Butcher. En un último acto de rebeldía, destruyó todos los suministros que la gente había conseguido. Durante la noche, Filza, que casi había visto morir a su mejor amigo, se unió al lado oscuro. Technoblade y Dream, al ver los suministros destruidos al día siguiente, Tommy entendió que era el final. Dream había cubierto los cielos de Le Man con TNTs y drenado toda el agua para posibilitar la explosión. Technoblade tenía más de 20 Withers a su lado. No tenían oportunidad ni lo mismo. Tras ser masacrados, Dream activó el botón que lanzaba TNTs. En un instante, Le Man Work desapareció. Esta vez era real. Sin reconstrucciones ni paz, todo el poder era suyo. El pueblo se rindió, ya no valía la pena luchar. Quackity, Tabo, Tommy y el fantasma de Wilbur cantaron el himno de Le Man, viendo la destrucción desde lo alto de la plataforma donde lanzaron las TNTs. Aunque Dream destruyó su sueño, Tommy estaba bien porque recuperó a sus amigos, sobre todo a Tubo. Eso no era lo único importante. Como en la primera guerra, Dream tenía los discos y Tabo y Tommy los querían recuperar. Así, terminar todo lo iniciado, los discos serían suyos. Tommy recibió un mensaje de Dream diciendo que necesitaba entrar al servidor y volver a su antigua casa. Al llegar, vio un cofre con un letrero que indicaba que solo Tommy y Tubo debían ir ahí. Si alguien más llegaba, los discos serían destruidos. En el cofre había una brújula llamada Sus Discos. Tommy sabía qué hacer, reunió a Tubo y se preparó. Eran sus últimas vidas canónicas. Entonces se despidieron de todo lo que conocían desde el inicio del Dream Survival Multiplayer. A punto de irse, se dieron cuenta de un movimiento extraño en la carretera principal. Todos los jugadores del servidor se reunieron para despedirse con honor, sin importar si eran amigos o enemigos. Después de una emotiva conversación con todos, Tommy y Tubo partieron contra Dream, como había sido desde el principio. Si morían ahora, todo terminaba. Ellos estaban seguros. Ese era el escenario de la batalla final. Mientras subían, el sol se ocultaba tras ellos. Al llegar, encontraron a Dream con los 3 discos y empezó la batalla. Dream no causó mucho daño, pero la dupla ya había usado casi todas sus pociones. De pronto, Dream se detuvo a conversar. Dijo que los discos no eran reales y solo jugaba con ellos para mostrar su poder. Luego mandó tirar sus objetos en un agujero para destruirlos, sin darles opción. Dream era claramente superior. Siguieron las órdenes. Dream los llevó al pie de la montaña y les pidió subir a una plataforma. Descendió al interior de la montaña a una gran sala de obsidiana. En el suelo, visibles, estaban los valiosos discos. Dream le dijo a Tommy que podía robárselos, pero mataría a Fumble. Tommy nunca pensó en robar los objetos. Dream continuó y afirmó que Tommy solo causaba problemas en el servidor. Excepto una cosa, el apego. Descubrió, gracias a Tommy, que controlar el apego de las personas era controlarlas. Los sentimientos las debilitan, como ocurrió con los discos L'Manburg, Tumble o Tommy. La gente estaba apegada a él y entonces no quería matarlo. Así había construido, más abajo de la montaña, una prisión sin escape. Dijo que Tommy permanecería ahí para siempre, asegurando el poder a Dream, ya que nadie lo retaría teniendo la vida de Tommy en sus manos. Solo había una forma de probar que no estaba jugando, matar a Tumble. Entonces Dream le dio la oportunidad a Tommy de despedirse. Y él se negó, por supuesto, pero aún así tuvieron una conversación muy emotiva. Tumble aceptó su muerte feliz con lo que logró, mirando a su mejor amigo a los ojos. Terminaron igual que empezaron. De pronto, un destello surgió en el portal del Nether del salón.
Poons, el soldado más confiable de Dream, se fue. Lo siento, Dream, debiste pagarme más. Cuando dijo esas palabras, otro destello, y otro más, pronto, así como en Endgame, Infinity War, todos los héroes. Los jugadores que ya estaban en el servidor, aliados o rivales de Dream o el Manburg, salieron del portal armados para salvar a los amigos. Dream estaba sorprendido. Por primera vez, el pueblo se cansó de su dictadura y maldad, quedando en posición inferior. Ese fue el final. Tommy le mandó tirar sus cosas y él obedeció. Después, Tommy lo mató una vez, 2 veces. Ahora solo le quedaba una vida canónica. La muerte no era el peor castigo para alguien como Dream. Tommy encerró a Dream en la prisión que él mismo diseñó para ser inescapable, demostrando que hasta el mundo cuadrado puede cambiar. Sin embargo, no solo por esto le perdonaron la vida. Desesperado, Dream dijo la frase que lo condenó a cadena perpetua. Abre comillas, Tommy, puedo traer a las personas de vuelta a la vida, y así. Él reveló que el libro que había recibido de Sledge a cambio de su alianza durante la Segunda Guerra tenía un secreto para traer personas de vuelta. Como planeaba con Tommy, Dream fue encarcelado por su poder, y las semanas siguientes hubo paz en el servidor. Mientras todos se dedicaban a sus propios proyectos, Tommy y Tubo se sentaron juntos para celebrar como la primera vez Dream había perdido. Tenían los discos, todo era demasiado perfecto para ser verdad. Tras la tercera destrucción del Manburg, Dream parecía tener todo controlado. Excepto por una cosa, las personas, Tommy y Tubo, eran más queridos de lo que él imaginaba. Al final de cuentas, ser un dictador temido no fue suficiente para mantener el control. Ahora es solo un prisionero en una prisión de la que no puede escapar. ¿Cuál será el desenlace de este acto final? Sí, en ese momento ya se habían iniciado proyectos para restaurar la antigua Le Manburg. Un sentimiento de alegría y libertad circulaba por toda la extensión del servidor. Tras 6 meses de opresión, Tommy prometió visitar a Dream en prisión, pero con malas intenciones. Solo quería restregar su victoria como Dream lo hizo durante su exilio, en la primera visita. Sorprendentemente, Dream se disculpó, dijo estar triste por perderlo todo. Tommy pensó que mentía, pero Dream dijo que no tenía razón para hacerlo, y eso tenía sentido. Como él estaría preso para siempre en una cárcel de máxima seguridad. Y bueno, por más que Dream estuviera físicamente encerrado, había algo que nadie jamás podría quitarle, la estrategia. Y Sam, el hombre responsable de construir la prisión, también era el único guardia. Mientras más inestable estaba Sam, más lo estaba la caja de Pandora, es decir, la prisión. Entonces él comenzó. Primero, atrajo aliados. Dream sabía que para obtener el apoyo de Bad Boy Halo, su segundo visitante y amigo, debía victimizarse. Como un rey del drama, describió la prisión como el infierno y pronto obtuvo la simpatía de Bad Boy Halo. Después, entró en un régimen de silencio, empezó a ignorar a Sam completamente, lo que lo fue irritando cada vez más. Ni cuando Sapnap, gran amigo de Dream, lo visitó, se rompió el silencio. Dream seguía ideando planes. Sin decir una palabra, fantaseaba una y otra vez sobre el día en que escaparía, porque sabía que sucedería. Nadie confiaba más en su potencial que él. Pensó en cómo haría sufrir a todos esos habitantes mediocres del Manburg antes de ejecutar a cada uno de ellos. Después de mucho pensarlo, tenía el plan perfecto. La brecha en todo sistema de seguridad son las personas. Sam sentía presión. Su trabajo era el más importante del servidor, garantizar la libertad de todos a cambio del encarcelamiento de una persona. Aunque le gustaba su trabajo, terminó cayendo en la rutina. Mientras Dream lo torturaba psicológicamente, exigía más y nunca lo dejaba descansar. Sam estaba roto, solo veía el sol tras los muros de la prisión. No había gran diferencia entre él y Dream, ambos estaban presos. La diferencia era que él no hizo nada para merecerlo, mientras Dream insistía en destruir la poca paz que quedaba. Y pronto, Sam estaba en peores condiciones que su propio prisionero. Sam quería matar a Dream. Pero, si eso sucedía, el conocimiento sobre el libro del resurgimiento también se perdería, haciendo que la muerte fuera permanente. El futuro del Dream Survival Multiplayer dependía de él, así que siempre estaba alerta, aunque se sentía cansado, pero no por mucho tiempo. Días después de la prisión, Tom programó su última visita, firmando los documentos necesarios para entrar a la bóveda. Él certificaba que, si el visitante rompía una norma, Sam podía eliminarlo sin consecuencias. Otro documento indicaba que, si ocurría un incidente durante la visita, el visitante sería detenido 7 días hasta aclarar y resolver todo. Tom quería que esa fuera su última visita, estaba ahí para eso. Despedirse de Dream tras mucho tiempo a su sombra era necesario para avanzar.
Mientras decía eso, algo pasó. Primero, el sonido de una mecha encendiéndose. Varias trinitrotolueno explotaron en el techo de la prisión. El evento no causó daño porque la estructura era de obsidiana. Sin embargo, aún un poco desconfiado, Tom anunció que la visita había terminado. Esperó a Sam 1, 2, 3 minutos, pero nadie llegó. Dream estaba muy animado con lo ocurrido y Tom comenzó a desesperarse. Sam escribió en el chat 7 días. Las TNTs en el techo de la prisión no eran habituales. Eso era un intento de invasión, y un intento de invasión, claro, era un incidente grave que ocurrió durante una visita. Tom ya había firmado los términos, ahora, de repente, estaría 7 días confinado con su peor enemigo. Dream inició su plan de escape. La semana fue difícil, y todos en el servidor presionaban a Sam para resolver el problema rápido. Ya que Tom era una persona bastante respetada dentro de la celda, Dream y Tom discutían día y noche, 7 en total. Llegó el día de la liberación de Tom. Mientras tanto, como siempre, seguían llegando noticias y Sam no hallaba pruebas de la inocencia de Tom. Entonces, él tendría que quedarse ahí por tiempo indefinido. Ese era probablemente el peor castigo que podría sufrir confinado con ese lunático por aún más tiempo. Al encenderse una lámpara, Tom tuvo una idea. Dream insistió en el libro, capaz de devolver la vida por mucho tiempo. Pero, ¿y si eso fuera un farol? ¿Y si Dream solo estuviera prolongando su vida con una mentira hasta tener la oportunidad de escapar? Tom empezó a acusar a Dream de todo eso. Dijo que Dream solo era un hombre triste, frustrado porque su servidor siguió sin él, pero Dream ya estaba cansado de oírlo. Comenzaron a pelear fuerte. Discusiones, insultos, acusaciones y golpes, hasta que de repente Tom ordenó: para ahora porque solo me quedan 2 corazones, mírame. No creo que ese libro sea real. Jeshlat, vi tu tumba es real, tu cuerpo estaba ahí. Con su tono frío habitual, Dream dijo despacio: ¿por qué no vas a visitarlo? Luego vinieron 4 golpes, 2 corazones, 1 y medio, 1, medio y 0. En cuestión de segundos, todo el viaje de Tom en ese servidor se consumó. Su última vida terminó, estaba muerto y muerto para siempre. ¿En serio? La muerte no es permanente. Después de que todo se oscureció, Tom escuchó una voz familiar, demasiado familiar. Era todo lo que había escuchado durante los últimos 7 días. Tom. ¿Y cómo fue? Nadie había muerto y regresado antes. Tan rápido como se fue, Tom volvió. El libro era real. Dream podía devolver la vida a las personas. Él era intocable y Tom lo sabía. Para Dream, Tom volvió en 2 días, pero para él no fue así. Desde su punto de vista, él pasó 20 días en lo que apodó cariñosamente como el limbo, una especie de dimensión post-vida. Allí, de hecho, se encontró con Jeshlat y, más importante, con Wilbur, pero no de la manera que esperaba. Tom suplicó para que Dream no lo trajera de vuelta. Él había visto en lo que Wilbur se había convertido y lo que planeaba hacer. Tom prometió que hasta sería amigo de Dream si no revivía a Wilbur. Quizá el dictador no era el mayor peligro del servidor, sino aquel a quien más extrañaba. Y había una solución obvia: matar a Dream. Él era el único capaz de revivir al verdadero enemigo de todo y de todos. Pero, al intentarlo, recordó que si mataba a Dream, Sam pensaría que él causó el incidente de las CNTs. Así, Tom tomaría el lugar del prisionero, quedando encerrado en la caja de Pandora para siempre. Según él, ese destino era peor que la muerte, por eso lo descartó. Esperó a que Sam lo rescatara, pero él no llegó, pues Sam había visto la supuesta muerte de Tom. Sus esfuerzos por proteger a los miembros del servidor fueron inútiles, ya que no pudo cuidar a la única persona que dependía de él. Sam dudó de su capacidad y por ello dejó de hablar con Dream varias semanas. Nadie sabía que Tommy había revivido. Sin embargo, un día, dispuesto a lidiar con las consecuencias de su irresponsabilidad, el guardia regresó, solo para descubrir que lo que creía definitivo no era la muerte. Tommy salió de prisión. Por todo el servidor había memoriales y estatuas en su honor. Todos estaban de luto por la muerte de uno de los miembros más queridos en la historia de Dream CP, pero de repente él estaba de vuelta. Las cosas no serían como antes. Tommy no permitiría que Dream jugara a ser Dios. Explicó a Tubo y Humble que para asegurar el servidor debían eliminar a Dream. Pero sería imposible invadir la bóveda, tan protegida por fuera como por dentro. La única opción era entrar ocultos con pociones durante una visita, pero eso no pasaría ya que las visitas estaban suspendidas tras el incidente de Tommy. Pensaron en alguien sin ningún riesgo. El fantasma de Wilbur tenía vidas infinitas, así que no corría peligro en la visita. Tras una larga charla, Sam dejó entrar al fantasma. Tommy, tras revisar el plan y confirmar que todo estaba bien, se infiltró en la bóveda.
Todo salía según lo planeado. El plan era infalible. Tommy pasaría desapercibido y el fantasma de Wilbur estaría seguro. Así ambos cruzaron el puente. Tommy empuñó su arma y de repente Sam ordenó que se detuvieran. Tommy aún no tenía suficiente distancia para ejecutar el plan y Sam vio el hacha. Tommy lo sostuvo y lo vio a través de su cuerpo invisible. No podía creerlo. Estaba a punto de acabar con el tormento del servidor. No podía fallar. Tras rebelarse, Sam ordenó a Tommy volver al otro lado del río de lava, lejos de Dream. Tommy sabía que si no obedecía, Sam podía cegotarlo de inmediato. Con el corazón apretado, regresó, dejando al fantasma de Wilbur solo, mientras discutía con Sam sobre matar a Dream y acabar con esa pesadilla. El prisionero tuvo una idea para escapar. Al final, Wilbur era solo un fantasma. Solo podía existir si su yo original estaba muerto, y con esa misma sonrisa cínica, Dream haría que eso dejara de ser verdad. Abre comillas. Me prometiste que todo estaría bien, Tommy. Cierra comillas. Esas palabras resonaron en la bóveda mientras la lava descendía, separando a Tommy de su enemigo para siempre. Pero eso no era lo más importante de una visión que lo atormentaría el resto de sus días. El más puro del servidor, incapaz de hacer maldad. Desesperado, desde el hombro junto al puente, suplicando por existir, eso entretenía a Dream. Tommy vio a su amigo desaparecer. El fantasma de Wilbur estaba muerto, pero solo existía una condición plausible para eso. Él no tenía vidas infinitas, sí, así que su muerte solo podía ser justificada por algo. Algo que era una amenaza mucho mayor que un loco atrapado en una bóveda. Algo que el bombardeo de una ciudad y su destrucción por tercera vez. Wilbur Sood estaba vivo. Él estuvo más de 13 años en el limbo, pero ahora estaba en Lemenburg, la misma ciudad que había sido destruida por sus propias manos. Ahora él era un hombre diferente, con cabello blanco y cicatrices. Después de mucho tiempo, pudo mirar a sus antiguos amigos a los ojos y sonreír. Él era la persona más feliz del mundo, simplemente por estar vivo. Incluso considerando que el servidor estuviera destruido, el sol salía en el horizonte. Tras 13 años en el limbo, Wilbur tuvo su primer contacto con la vida. Para él, todo apenas comenzaba. Tommy confió en Wilbur y le mostró el servidor otra vez. Juntos, exploraron los cambios que ocurrieron en todos esos años. Primero, explicó que Technoblade y Dream habían destruido la ciudad con trinitrotolueno por rechazar el reinado de Tommy y Tubo. Tommy llevó a Wilbur a la azotea de un hotel para seguir conversando sobre los cambios en la ciudad. Tommy sabía que, por su culpa, dentro de esa prisión había perdido al fantasma de Wilbur para siempre. Debería enojarme con Wilbur, pero no podía. Wilbur tenía destellos de memoria, recuerdos fantasmales de su propio fantasma. Wilbur recordó el exilio de Tommy, el dolor y la manipulación, lo vio todo. Eso no importaba, pues Dream lo sacó de la soledad del limbo y lo devolvió a la vida. Para Wilbur, Dream no era malo, pensaba que solo él podía mantener el control. Con su encarcelamiento, Lemenburg quedó sin líder y un trono vacío desde su muerte años atrás. Todos querían ese poder, pero Dream era un dictador valiente, suficiente para reclamar esa posición. Era quien ponía a las personas en su lugar. Según Wilbur, por eso metieron a Dream en la cárcel. Quizá Dream era el héroe, justificando su manipulación y engaños por querer mantener el orden. Tommy no estaba de acuerdo con esa postura. Que Dream reviviera a Wilbur parecía haberle dado control sobre su mente. Tommy sabía que tenía que encontrar la manera de arreglar la visión distorsionada que Wilbur tenía, pero ese aún no era el momento. Dejando sus diferencias, pasaron el día juntos. Aunque solo fuera un momento, Tommy y Wilbur se sintieron libres otra vez. Ya habían pasado 2 meses desde que Dream estaba preso, dejando el trono vacío y frío. Creo que una ciudad no puede estar mucho tiempo sin líder. ¿Recuerdan a Quackity? Perdió una vida ante Technoblade al intentar detener su fuga, quedando en el fondo del pozo. Justo él, que ya había competido por la presidencia de Lemember. Desde entonces, Quackity planeó su venganza. Donde él quería hacer lo que él quería hacer, lo logró, él quería. Él, lo que él quería. Él logró hacer lo que quería. Él logró hacer que hacer. Él lo mandó. Él logró hacer lo que quería hacer. Sobre la leyenda. En el plan de levantar un nuevo reino, en un primer momento, Foolish negó y se mostró resistente, ya que él estaba feliz, lejos de todos y con sus construcciones. Sin embargo, con buenos argumentos, Quackity le mostró que él estaba siendo inútil ahí, y esas palabras lo destruyeron por dentro. Al sentirse olvidado, deseó pertenecer a algo más grande, y por eso aceptó la invitación de Quackity.
Después de eso, Quackity habló con Purbody e intentó algunos conflictos, incluso terminó destruyendo su casa para coaccionarlo. Al final aceptó la invitación. Su misión era obtener poder y sentirse importante en el nuevo reino de Quackity. Así como también logró reclutar a Fundy, que en ese momento vivía muy lejos, Quackity lograba manipularlos y convencerlos. Y así, de forma extraordinaria, el sol brillaba en Nevadas, que era el nombre de la ciudad que esos primeros ciudadanos estaban formando. Hubo un tipo que simplemente apareció ahí y fue incluido, no me pregunten quién es. Juntos aspiraban a ser la nación más poderosa vista por ese servidor. Un nuevo miembro se unió a ellos, Sam, el guardia responsable de mantener a Dorin preso, pero como saben, mantener a Dorin preso también lo convertía en un prisionero, y eso lo estaba volviendo loco. En ese momento, él quería tomarse un descanso. Juntos construyeron Nevadas, una ciudad futurista con torres, luces y LEDs parpadeantes. Los casinos serían lo que impulsaría esa ciudad. Sí, realmente lo hicieron. Una ciudad lujosa sostenida por el dinero de las apuestas. Lejos de ahí, en las ruinas de Lemanburg, Wilbur halló una nota. En la carta decía que él siempre tuvo razón y sabía qué hacer. Tommy y yo fuimos a Nevadas y nos impactó lo que vimos. Nevadas era casi un nuevo país. Quackity era el presidente usurero y él no lo aceptó como líder. Wilbur era una persona impulsiva e impredecible que incluso había destruido la antigua Lemanburg. Por eso, Wilbur creó un país llamado Paradise justo junto a Nevadas. Quería competencia y vivir el capitalismo. En medio de todo esto estaba Tommy, alguien dividido entre las dos naciones. Ambos lados querían a Tommy e incluso peleaban entre sí por él. Sin embargo, eligió apoyar a su amigo, quien destruyó Lemanburg. Tommy y Wilbur se unieron en Paradise. La propuesta inicial de ellos era vender hamburguesas para competir con Nevadas. Al final, ellos vivían el capitalismo. Humble fue el primer miembro que aceptó unirse, así pudieron recolectar recursos y comenzar el nuevo McDonald's. Como respuesta, Quackity convenció a Tubbo de unirse a Nevadas, y Tubbo sería el encargado del restaurante rival de Nevadas. Wilbur lo vio como traición, ya que Humble, mejor amigo de Tubbo, estaba en Paradise, no en Nevadas. Y así, Quackity, por ser manipulador, pasó a ser considerado una amenaza. Alguien estaba dividiendo a las personas y controlando un país. Para evitar que él dominara el servidor, Wilbur y Humble sabían que debían actuar por su cuenta y necesitaban apoyo. En una noche lluviosa, Quackity observa la prisión cofre de Pandora y con Sam planea una última propuesta. Y él explica que, incluso estando preso, Dream tenía un libro poderoso en sus manos, no importaba cuántas paredes lo mantenían ahí dentro. Nunca podrían matarme si tuviera ese libro. La idea de Quackity era lograr que Dream entregara el libro voluntariamente, de no ser así, habría que persuadirlo. Cuando Dream renunciara, Sam, el guardia, ya no tendría que vigilarlo, lo que significaba libertad. Ambos pusieron el plan en marcha. Juntos entraron a la prisión y Dream sintió miedo por primera vez. Sam dijo que Quackity no le haría daño, solo querían el libro. Quackity tenía personas, tierras, poder e influencia. Solo le faltaba el poder de ese libro que resucitaba gente. Dream miraba a Quackity con sed de sangre y mostrar todas las herramientas de su inventario, justo las que usaría para lograr su objetivo. No podía matar a Dream, pero cada día lo acercaba más a eso. Dicen que Quackity intentó hacerle la vida imposible a Dream para que entregara el libro, pero Dream no cedió. No dijo nada y sabía que el libro era lo que lo mantenía con vida. Los días pasaron y Quackity continuó oprimiéndolo, pero eso no funcionaba y todos perdían la paciencia. Dream resistió la presión, así que Quackity ideó un plan, escribir una nota para que Technoblade lo visitara. Technoblade llevaba meses desaparecido en Fruta Nieve, y Quackity sabía que, por ser estrictamente anarquista y estar en contra de los gobiernos, él era una amenaza para su reino, Nevada. Sin salida, Dream, agotado, aceptó escribir una nota para Technoblade. Desde el comienzo de Dream Survival Multiplayer, Technoblade creía que el poder podía cambiar incluso a la persona más dulce del mundo. Luchó en guerras y traicionó amigos para oponerse a gobiernos y defender sus ideas. Sin embargo, el gobierno siempre parecía obstaculizarlos. En el servidor, el hombre cerdo incluso aceptaría la invitación de regresar a la vista de todos, pero con un plan absurdamente bueno en mente. Technoblade es un maestro en guerra, sabría qué estrategia usar. Con ayuda de su amigo Filza, ambos fundaron el sindicato, cuyo objetivo era la Casa Sindicato. Seguiría ideas anarquistas, sin líder, permitiendo que todos actúen libremente. Sin embargo, 2 personas no bastaban, entonces continuaron el plan para reclutar nuevos miembros, Nikki y Rambo.
4 jugadores y POM del sindicato prometieron derribar cualquier gobierno nuevo. El 1 de junio, cumpleaños de Technoblade, los miembros del sindicato se reunieron para celebrar con una fiesta. Fuegos artificiales explotaron en el cielo y se hizo un pastel. Fue un día de desesperación y descanso, ya que Technoblade acababa de volver de entrenar. Pasó un mes en la selva y la nieve, perfeccionándose. Por la noche, conversando con sus amigos, notaron que alguien los observaba. Y, aunque era oscuro, sabían quién era. Technoblade dejó la fiesta y la celebración para confrontar a esa persona. Subió la colina y en la cima miró a Quakerin, el hombre que intentó ejecutarlo y que él eliminó con un pico. A pesar de esos conflictos, Quakerin entregó el mensaje de Dream a Technoblade. Escucha, no quiero hacerte perder el tiempo. Vine por algo importante. Sabes, Dream, él está en prisión. Oh, he oído hablar de ese tipo, ¿verdad? He estado visitando a Dream recientemente. Me dijo que quería que lo visitaras. Estás diciendo la verdad, ¿verdad? Odiaría que me mintieran en mi cumpleaños, ¿no? ¿No estoy mintiendo? Es increíble cómo en los diálogos Technoblade es como Thomas Shelby, frío y calculador. Dejaron las diferencias a un lado. El pasado quedó atrás. Technoblade no confiaba en ese hombre, pero le debía un favor a Dream. Fue Dream el principal responsable por salvarlo de la ejecución y durante algún tiempo reflexionó sobre por qué Dream quería su presencia ahí. Technoblade es como Batman, siempre preparado, así que organizó ideas y decidió despedirse otra vez. Atravesó montañas, bosques y océanos para ver a un viejo aliado. Por primera vez estaba ante la sombra de la enorme caja de Pandora. Y así, el hombre cerdo cruzó el portal y encontró a Dream y al presionar un botón, la lava comenzó a bajar. Y finalmente, los dos se miraron en esa vista. Y Technoblade estaba feliz, pero sorprendido porque vio a Dream paralizado por el miedo. Tecno, algo confundido, asintió a Sam, el guardia, y así el puente se acercó a Dream. Dream, ¿qué pasa, Tecno? No, Crackity Es una trampa. Tenía la sensación de que estaba mintiendo, pero de todos modos tenía que venir. Oye, Sam, ¿cuánto tiempo tengo que estar aquí antes de que me dejes salir? Creo que te vendría bien una buena y larga estadía con Dream. Probablemente sean la principal amenaza para... Nunca desafiaría a la autoridad. Está bien, amo la autoridad. Todos te dirán cuánto le encanta la autoridad a Technoblade. Sam, esto no está haciendo mucho para cambiar mis opiniones políticas. Cara, que giró. Los jugadores más poderosos y temidos del servidor ahora estaban encerrados en la bóveda de Pandora bajo máxima seguridad. Ambos permanecieron juntos en el lugar más solitario del Dream Survival Multiplayer. Solo Technoblade podía sacar a Dream de ahí. Le quitaron su única esperanza de volver a ver el mundo. Ya no le quedaba nada de esperanza. La prisión se volvió su limbo, sin nadie que pudiera salvarlo. Estaba convencido de que quedaría atrapado para siempre. Sin embargo, Technoblade no lo creía. Para él, debía haber alguna forma minuciosa de salir de esa situación y de inmediato puso sus neuronas a trabajar. Le pidió a Dream que anotara todo lo que supiera de la prisión en un libro. Así mantuvieron la esperanza de encontrar algo que los ayudara a escapar. No pasó mucho tiempo para que Technoblade formulara un plan, y ese plan era imposible de realizar para una sola persona, pero juntos los dos podrían lograrlo. Bueno, dentro de esa prisión había guardianes del océano que les daban el efecto de fatiga de minería. Eso implica que destruir cada bloque de obsidiana a mano tomaría más de 24 horas a Leo. ¿Por qué Dream no intentó escapar antes de la prisión? Bueno, aunque lo hiciera, se activaría una alarma, así que claramente Sam se daría cuenta y el plan nunca funcionaría. Sin embargo, los dos juntos lograron encontrar un punto ciego. En esa celda había un bloque en la esquina que no tenía alarma. Mientras Dream estuviera acabando su ruta de escape, Technoblade estaría atento al perímetro y avisaría si Sam estuviera bajando la lava. De esa manera, en cuanto rompieran el primer bloque, el proceso debía repetirse hasta que, eventualmente, llegaran al fondo inferior de la prisión, nadando así hacia la libertad. Finalmente, Dream comenzó a minar, creyendo que, solo así, tal vez todavía tuvieran una oportunidad de vivir una vez más. Días pasaron a semanas y luego meses. Cada bloque los acercaba más a la libertad. Y, así como en la famosa prisión de Alcatraz, tal vez la poderosa bóveda de Pandora tampoco fuera imposible de escapar. Calma, esperen.
¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Entonces, Dream entrega el libro de resurrección. O voy a matar a Technoblade aquí. No hagas eso, Dream. Si te doy el libro de resurrección, tú me... Matas. Si yo... Te entrego el libro de resurrección. Puedes matarnos a mí y a Technoblade. ¿Y el apoyo? Solo debo matarlos a ambos. Lo reconsideraré porque hoy estoy de buen humor. Está bien, Technoblade. Escucha. Tienes que convencer a este tipo de darle el libro a Dream. Absolutamente debes darle el libro de resurrección. Ok, no he terminado de jugar, ¿sabes qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Technoblade era muy gracioso, incluso en momentos críticos, pero Quackity llegó a su límite y ya no tenía buen humor. Recluté y manipulé personas solo para que Dream me traicionara y no obtener el libro más poderoso del servidor. Ese libro era lo único que quería para controlar totalmente el Dream Survival Multiplayer. En el horizonte, él veía el mundo perfecto que imaginaba. Tal vez habría paz, pero Technoblade aún seguía en su camino. Desde que destruyó L'Manburg, Quackity odiaba a ese cerdo. Él castigó a Technoblade por sus crímenes contra la nación, pero aún así terminó siendo eliminado. El criminal escapó, pero conservó la cicatriz de su pico. Quackity seguía cegado por la venganza. Por más que hasta ese momento él estuviera construyendo un buen plan, habíamos llegado a su límite. Ahora Quackity buscaba vengarse y eliminar a Techno, igual que meses antes. Quackity va a matar Technoblade. De la misma forma en que tú lo hiciste, yo tengo un pico y lo voy a atravesar por ti, Technoblade. No. No y no, absolutamente no. Technoblade nunca muere. Amigo, simplemente lo imitó mucho. Filza, tu amigo más antiguo en el servidor, lo salvó. Filza tenía en sus manos el libro que Technoblade le dio antes de visitar a Dream. Al observar ese libro, Technoblade sonrió porque sabía que su plan había funcionado. Ya habían pasado 3 meses desde que nuestro querido cerdo estaba preso con Dream, mientras Filza estaba devastado sin su amigo. Por fin se atrevió a leer el libro de despedida que le dejó Technoblade. Al leer la primera página, Filza se quedó impactado. ¿Pero qué te pasa? Subió las montañas nevadas y fue hasta la sala de reuniones del sindicato. Todavía había esperanza para Technoblade, un último plan que salvaría su vida. Cada miembro del sindicato dejó una perla de Ender, es decir, un teletransporte, tras sus sillones. Y esas perlas jamás tocaron el suelo, al contrario, se quedaron suspendidas flotando sobre burbujas de agua. Si el sindicato necesitaba reunirse urgentemente, solo cerraban las trampillas y todos eran teletransportados casi al instante. Así, Filza vio a su amigo a un clic de distancia. Según los ángeles de Quacker, Filza salvó su vida al eliminar a Technoblade y cerrar la trampilla. Y después de saludar a su hermano, ambos salieron rápidamente por un túnel secreto que los llevaría a un banco de objetos. Cuando las puertas bajaron, Technoblade vio la luz del sol tras 3 meses. Desde entonces supo que su amigo estaba atrapado en ese lugar horrible donde Quacker seguramente hacía cosas de camaradas con él. Y así pensó en una forma de liberar a su amigo de esa prisión. Por suerte, Dream le dio incontables libros con información sobre la caja de Pandora y en uno de los libros encontró coordenadas. Para su sorpresa, era justo donde hablaron por primera vez. Tras recorrer bosques y océanos, solo se preguntaba por qué Dream quería que fuera ahí o qué ocultaba la costa de esa montaña. Technoblade inició su último ascenso, Sanoto. Muy bien, esta es la parte donde termino la transmisión. Es muy emocionante, ¿no crees?